Alabamos al nombre de Jesús en esta hermosa mañana. Denle un aplauso más fuerte al Señor. Él se merece toda gloria, toda honra, alabanza y exaltación. Qué bueno poder estar en la casa del Señor todos celebrando culto al Señor. Creemos, hermano, que cada oportunidad en la casa de Dios es una gran victoria. Y yo quiero que los que están sentados, si pueden acompañarme de pie un momento, vamos a ir a la palabra. Vamos a aprovechar este tiempo tan bonito que Dios nos ha regalado para adorarle, glorificarle y exaltarle. Tuvimos una visitación del Espíritu Santo muy fuerte en la primera celebración. Y en esta segunda celebración también la presencia del Señor está aquí en este lugar para bendecir, para restaurar, para sanar, para liberar, para salvar. Vamos a ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos predicando de este libro tan bonito, tan especial, acerca del crecimiento y del impacto que tuvo la iglesia primitiva luego que cayó el Espíritu Santo. Capítulo 5 de Hechos de los Apóstoles, a partir del versículo 19. A partir del versículo, bájale un poquito, Grace, por favor. A partir del versículo 19. Libro de Hechos, capítulo 5, versículo 18 en adelante. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Lo tenemos acá en pantalla. También vamos a leerlo. Amén. Y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolo, dijo: id, puesto en pie en el templo, anuncié al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y con el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guarda fuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de los guardas del templo y de los principales sacerdotes dudaban en que vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno, le dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. ¿Dónde están? En el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de los guardias con los alguaciles y lo trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Y cuando los trajeron, le presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó diciendo: nos mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Señor amado, en esta mañana te damos gracias porque nos permite, Señor, estar en tu casa, adorarte, exaltarte, bendecirte, Dios eterno. Creemos, Señor, que tu presencia está aquí en esta tarde para sanar, para liberar, para salvar. Señor, nuestras manos, Dios amado, son levantadas delante de ti, enseñar de alabanza, enseñar de gratitud, enseñar de adoración. Tú conoces de qué nosotros estamos necesitados. Habla, Señor, a nuestras vidas, porque estamos dispuestos a recibir una palabra, Señor, que viene directamente de tu Espíritu para traer, Señor, lo que nosotros necesitamos. Tu palabra nunca regresan vacía, ellas cumplen el propósito para los que fueron enviadas. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Puede sentarse en su lugar. Sé que en las distintas plataformas sociales y a nivel particular hemos estado compartiendo lo que es el tema que vamos a predicar, vamos a impartir en la mañana del día de hoy. Y voy a ministrar bajo el tema la recompensa de la obediencia. La recompensa de la obediencia. Diga conmigo, la obediencia tiene recompensa. Repítalo, la obediencia tiene recompensa. Cuando hablamos de obediencia, no estamos hablando de sentimiento, ni estamos hablando de voluntad humana, sino que estamos hablando de un mandato. La palabra nos enseña que la obediencia vale más que los muchos sacrificios. La obediencia no es cuestionable, la obediencia es hacer sin nosotros cuestionar. Entonces, cuando entendemos que mejor es obedecer a Dios, vamos a entender que Dios nos ha dado la obediencia como una alma poderosa para nosotros poder considerar todas las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Yo explicaba las semanas pasadas que hay promesas que son condicionadas y hay promesas que son eternas. ¿Cuáles son las promesas condicionadas? Son aquellas promesas que tienen una razón para cumplirse. Por ejemplo, Abraham, cuando dejó su lugar, Dios le dijo que lo iba a bendecir. Pero para bendecirlo tenía que dejar su tierra y su parentela. O sea, eso es una promesa condicionada. Una promesa condicionada es el mandamiento de honra. La palabra dice que Dios honra a aquellos que le honran. Si yo quiero ser honrado, yo tengo que honrar para recibir honra. Otra promesa también que tiene una condición es la promesa de nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Honra a tu padre y a tu madre para que sean alargados tus días aquí en la tierra. O sea que cuando yo estoy hablando de recompensa, yo estoy hablando que la obediencia es lo que desata que yo reciba una recompensa de ella. Hebreo capítulo 11 versículo 6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Pero todo el que se acerca a Dios tiene que creer que Dios es galardonador de todos aquellos que le buscan. O sea, yo busco a Dios y Dios me va a recompensar. Yo busco a Dios y mi fe va a agradarle. Yo busco a Dios y yo voy a ser beneficiado o beneficiada. Por eso que cuando nosotros analizamos estos versículos bíblicos que leímos acerca de Pedro y los apóstoles en aquella época, ellos prefirieron vivir persecución antes de dejar de predicar el evangelio. Ellos decidieron ser juzgados antes de dejar de predicar el evangelio. Ellos decidieron ser maltratados antes de dejar de predicar el evangelio. Ellos no estaban predicando el evangelio por conveniencia, lo predicaban por obediencia. No es igual cuando usted está buscando un favor por conveniencia. Voy a ayudar a la hermana Miriam, pero yo sé que la hermana Miriam me va a ayudar a mí mañana. Eso es yo servir con conveniencia. Pero cuando yo sirvo sin conveniencia, que no estoy esperando nada a cambio por lo que estoy haciendo, entonces Dios me va a bendecir y me va a honrar por lo que yo estoy haciendo. Hablamos que la iglesia primitiva comenzó a vivir lo sobrenatural. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados. Todo lo que se enfoque en el crecimiento a nivel espiritual de la iglesia primitiva es bajo Pedro como cabeza, porque Dios lo estaba utilizando. Pero Pedro lo que estaba haciendo era obedeciendo a lo que decía la palabra. Cuando tú obedeces a lo que dice la palabra, el Dios de la palabra te va a bendecir. Vuelvo a repetirlo. Cuando tú obedeces a lo que dice la palabra, el Dios de la palabra te va a bendecir. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? En ti serán benditas todas las simientes de la tierra. ¿Por qué? Porque tú vas a obedecer mi palabra. Obedecer la palabra me lleva a ser recompensado. Cuando yo honro a Dios por lo que Él es y no por lo que Él me da, yo lo voy a ver como un padre. Yo no lo voy a ver como una emergencia. Hay gente que busca a Dios por emergencia, porque se están muriendo, porque necesitan un empleo, porque necesitan una aprobación, porque necesitan una palabra. No lo buscan como un padre. Yo no quiero hablarte de una emergencia de Dios.
Yo quiero hablarte de un Padre que todo lo hace y que todo lo da, porque la palabra dice que Él es la plenitud, que todo lo llena. Y cuando alcanzamos este nivel de conocimiento de la plenitud que Él todo lo llena, entonces yo voy a disfrutar y yo voy a gozar acerca de esa plenitud que todo lo llena, acerca de esa plenitud que todo lo hace. Y yo me detuve en estos versículos bíblicos del capítulo 5 a partir del versículo 18, donde Pedro y la iglesia por causa del evangelio fueron llevados a la cárcel. En ningún momento dice que ellos se negaron a seguir el mandato de Jesús. En ningún momento dice que ellos se quejaron por lo que estaban viviendo, sino que aún en la cárcel ellos seguían dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. ¿Será que en la cárcel que tú estás viviendo, en la opresión, en tu proceso, en tu dificultad, tú sigues dando testimonio de Cristo? ¿Será que sigue buscando a Cristo? ¿Sigue alabando a Cristo? ¿Sigue consagrándote para Cristo? Porque la palabra dice que ellos seguían todavía en su misma posición espiritual. Aunque estaban viviendo procesos, los procesos no los separaban de Dios. Hay personas que los procesos los separan de Dios, que las bendiciones los separan de Dios, porque ellos buscan la bendición, no el dueño de la bendición. Y cuando yo entiendo lo que dice la palabra acerca de la bendición, voy a entender la revelación bíblica donde nos enseña que nosotros en Cristo estamos completos, que Cristo es más que suficiente. ¿Alguien está conmigo y cree que Cristo es más que suficiente? No necesitamos más nada porque Él lo suple todo. Y la bendición nos va a llevar a una obediencia constante. Nos va a llevar a recibir lo que nosotros estamos demandando o estamos desatando a través de ella. Ahora, yo les quiero explicar unos puntos muy importantes que conlleva la recompensa de la obediencia. Porque una recompensa es un pago. ¿Qué dice la palabra acerca de la salvación? La palabra dice que Jesús pagó el precio por ella en la cruz del Calvario. No es porque nosotros lo merecemos, es que ya Jesús pagó la recompensa por tu salvación. Pagó la recompensa por tu salud. Por eso la palabra dice que Él llevó nuestros dolores, llevó nuestras enfermedades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y que por su llaga fuimos nosotros curados. Eso es recompensa. ¿Qué conlleva recibir un manto de recompensa? Una obediencia. Y el primer punto que yo quiero hoy enseñarte es que Dios va a enviar su ángel a librarte de la cárcel y de la opresión. La palabra liberación tiene que ver con el cuerpo, con el alma y con el espíritu. ¿Puede una persona, pastor, asistir a una iglesia y estar atada? Sí. ¿Puede una persona asistir a una iglesia y estar enfermo o enferma? Sí. ¿Puede una persona decir que es cristiano o cristiana y no dar testimonio de Cristo? Sí. Porque necesita ser libre. Necesita salir de la cárcel. David fue muy cuestionado como él buscaba a Dios. Pero David entendió que Dios es su fuente. Y si Dios es nuestra fuente, sin la fuente no nos da el agua que nosotros necesitamos, nos morimos. Y si nosotros no buscamos la fuente, también nos morimos. Y la fuente de Dios nunca se va a secar, porque la fuente es el Espíritu Santo. Mientras tú bebas del agua del Espíritu, tú vas a ser saciado. Mientras tú bebas del agua del Espíritu, vas a ser saciada. Mientras tú bebas del agua del Espíritu, va a tener la capacidad de recibir el alimento el cual tú estás demandando, porque la palabra dice que al que toque la puerta se le abrirá y al que pida Dios le va a dar. Dios va a enviar su ángel. Estaban en la cárcel y Dios envió un ángel en la opresión. Hay veces que cuando nos encontramos en un proceso lo que hacemos es quejarnos. Muchas veces nos hacemos la víctima. Culpamos a los demás de las desgracias que nos pasan. ¿Qué tal si nosotros cambiamos nuestro vocabulario y cambiamos nuestras acciones y aprendemos a darle gracias a Dios en todo tiempo?
y aprendemos a someternos a lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice: someteos a la palabra y resistid al diablo y él va a huir de vosotros. La mayor resistencia de la iglesia es la palabra. Cuando hay una resistencia espiritual a través de la palabra, los problemas van a huir, las enfermedades van a huir, los momentos difíciles van a tener que aplaudir, porque Dios te va a dar la victoria en cada uno de ellos. Si cambiamos nuestro pensamiento y nuestra actitud, vamos a ser vestidos de obediencia. Yo no sé en esta mañana cuál es el nivel de opresión que tú estás viviendo. A nivel de familia, a nivel de economía, a nivel de emociones. Pero de algo yo estoy seguro, y es que cuando tú sometes tu voluntad a la de Dios, siempre vas a salir ganando. Nunca vas a salir perdiendo. Porque en Cristo no hay pérdida, en Cristo siempre hay ganancia. Y algo yo entiendo, que la iglesia primitiva creció porque ellos aprendieron a ver ganancia en medio de la pérdida. Lo que tú tienes como pérdida, Dios lo ve como ganancia. Lo que tú tienes como perdido, Dios lo ve recuperado. Lo que tú tienes como aislado o lejos, Dios lo ve cerca. Y la iglesia experimentó este fuego, experimentó este poder, porque aprendió aún en medio de la opresión seguir sirviendo a Dios. Yo no puedo permitir que las opresiones y la presión acaben con mi intimidad con Dios. ¿Cuál es la diferencia, pastor, de una presión a una opresión? Las presiones son momentáneas. ¿Qué pasó con Israel? Que eran presionados todos los días bajo esclavitud. Pero Dios lo libró de la opresión, pero luego lo llevó a la presión. Me libra de la opresión, pero me lleva a la presión. Porque tengo la presión que necesito que comer. Tengo la presión que necesito que vestir. Tengo la presión que necesito con que calzarme. Tengo la presión que necesito muchas cosas, las cuales carezco de cada una de ellas. Pero cuando entendemos que lo que nosotros consideramos opresión, Dios lo liberta, y luego vivimos presión bajo un proceso, es porque Dios se va a glorificar en aquellas áreas que somos débiles y Dios la va a convertir en fortaleza. Es porque no somos nosotros que vamos a pelear la batalla. Dios va a enviar su ángel. Yo no sé cuál es la opresión que tú estás viviendo, pero va a ser libre porque Dios va a enviar su ángel. Yo no sé cuál es la presión la cual tú estás en estos momentos pasando, pero Dios va a enviar su ángel. Y el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen. Si tú le temes a Dios, Dios va a enviar su ángel. Yo explicaba en estos días que el temor es honra, el temor es reverencia, pero el miedo, ¿qué es? Vergüenza. No tenga temor, porque el Espíritu Santo te va a guardar. Y lo que tal vez ha querido avergonzarte va a ser expuesto. Al igual como Jesucristo expuso al diablo, Dios te dice en esta mañana que tu opresión y tus circunstancias van a ser presentadas y expuestas, porque Dios te da la victoria. Hay una recompensa enorme cuando nosotros obedecemos a Dios. Dios va a enviar su ángel. Abraham estaba en su casa. Y en el momento que menos esperaba, le llegaron 2 personas a visitarlo. Sin preguntar su nombre, profeta. Sin decirle de dónde venían o cómo se llamaban. Mandó a buscar el mejor ganado. Mandó a buscar la mejor harina para hacer el pan. Y para darle queso. No sabía que le estaba recibiendo 2 ángeles. La mujer tal vez le dijo: son desconocidos, recíbelo en la calle. Sabe que las esposas son un poco desconfiadas. Todos lo sabemos. Ten cuidado. ¿Será que tú lo conoces lo suficiente? ¿Cuántas veces lo ha visto? ¿Dónde vive? ¿Dónde viene? ¿Cuál es su número de cédula? Te hacen una entrevista en 5 minutos.
A Abraham no le gustó el tema, Miriam. Lo dice la Biblia, no le gustó para nada, pero lo recibió. Y como la mujer estaba tan, no a la que, bueno, lo recibió debajo de un árbol, pero lo recibió. Recibió a los ángeles, lo atendió, le dijo, quédense aquí, yo lo voy a alimentar, yo le voy a dar pan, yo le voy a dar leche, le dio lo mejor. Desató un manto a Abraham que hasta el día de hoy nosotros estamos disfrutando también de esa bendición. Entienda que cuando nosotros estamos en un momento de proceso, Dios va a enviar ángeles. Si nosotros queremos, la palabra dice que vamos a hospedar ángeles. No tienen que venir con alas. Cada uno de ustedes representa a Dios y puede llegar a un lugar que nadie le conoce y le puede atender, le puede bendecir, le puede... Me ha pasado a mí en muchos países, me ha pasado a mí en muchos lugares. He aprendido que todo lo que tú has sembrado en años, luego lo recoges en otros lugares. No se trata de una condición económica, se trata de un código de vida que nosotros tenemos que aprender como iglesia, como familia. Y yo entiendo que cuando el ángel llegó a la cárcel donde estaba Pedro, donde estaban los apóstoles, él le dijo, se van a ir fuera, no se van a quedar aquí. Yo no me explique cómo pasó, cómo sucedió, pero luego ellos volvieron a su lugar de destino. ¿Y cuál era el lugar de destino? El templo. Y comenzaron en el templo a predicar, porque algo tiene el proceso, y es que cuando el proceso es de Dios, nunca te va a morir en el camino, siempre va a llegar a tu lugar de destino, siempre va a llegar a la presencia de tu Padre, siempre va a llegar a tu propósito, siempre va a llegar a la promesa. Volvieron nuevamente a su lugar de destino, su lugar de propósito, el templo. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Yo no sé cómo hay personas que le da igual no congregarse, no buscar a Dios, no tener una vida de fraternidad con sus hermanos, cuando eso forma parte de la vida de la iglesia. Cuando Dios quiere que nosotros volvamos a la iglesia del principio. Una iglesia llena de retos, pero una iglesia llena de posibilidades de fe, porque Dios estaba con ellos. Nunca dejaron su posición, siempre mantuvieron su posición. No me pregunten dónde trabajaban, qué hacían, pero la palabra dice que había sobreabundancia de todo. La bendición de Dios es la que enriquece. Dile al que está a tu lado en esta mañana, la bendición de Dios es la que enriquece. La mayor bendición que nosotros necesitamos portar es la relación. Por eso Jesús dijo, pidan al Padre en mi nombre, que yo lo voy a hacer. ¿Estamos aquí? ¿Estamos aquí o se durmieron? Pidan al Padre en mi nombre, que yo lo voy a hacer. Eso es relación. Tal vez tú no tienes dinero, pero tienes relaciones, y la relación vale más que el dinero. Todo lo que pide en mi nombre, yo lo voy a hacer. Ellos no pudieron ser libres, pero la obediencia movió a Dios para enviar su ángel. ¿Piensa usted que Sadrach, Mesach y Abednego le oraron a Dios para que Dios mandara ángeles? Ellos oraron para que Dios los guarde del fuego. Lo demás se encargó Dios, porque ellos fueron obedientes primero a Dios que a su propio propósito humano. Dios te va a sacar para llevarte a lo que es la plena libertad y a vivir una vida conforme a lo que enseña la palabra de Dios. Número 2, la enseñanza activa la revelación del espíritu de la palabra. Aquí hay algo muy profundo que quiero hoy impartirle. Yo le dije hace un momento que ellos regresaron a su lugar de destino. ¿Cuál era? El templo donde ellos enseñaban y predicaban. Y en medio de la predicación y la enseñanza, nuevamente llegaron los escribas, los fariseos a acusarlo. Y se preguntaban, y ellos no estaban presos en la cárcel, ¿quién le abrió la puerta? ¿Y qué hacen aquí si estaban a cientos y cientos de kilómetros? Si nosotros de manera natural contamos algo sobrenatural, hay gente que no lo cree. Estás exagerando, eso no puede pasar. ¿Sabías que Dios puede hacer que una persona aparezca en otro lugar? Que tú puedes ser traspuesto.
Tú cuentas esto y la gente dice, este está loco, está loca. Eso es imposible. Pasó. Y sigue pasando. Volvieron nuevamente a su lugar de destino. Si algo tiene la presencia de Dios, es que siempre te va a conectar con el cielo aunque tú estés en la tierra. Nuestro destino no es la tierra, nuestro destino es el cielo. El día que tú no sientas el cielo en la tierra, tienes que revisarte. Tienes que ver la promesa del cielo cumplida en la tierra. Tiene que ver la palabra del cielo cumplida en la tierra. Tiene que ver lo que Dios te habló aquí. Eso no es para que tú lo veas en el cielo. La promesa que Él te ha dado, tú la vas a ver aquí en la tierra. Ahora, tú tienes que identificar cuáles promesas son condicionadas y cuáles promesas son eternas. Dios te ama con amor eterno, lo dice la palabra. Y aunque falle, Dios te perdona. Y aunque caiga, Dios te levante. Pero hay promesas que son condicionadas porque tú la vas a recibir si tú obedeces a la palabra. Yo le dejo de tarea hoy leer Deuteronomio capítulo 28 completo. Consecuencia de la obediencia y la desobediencia. Deuteronomio 28. Se lo dejo de tarea para esta semana. Léalo. No lo lea porque el pastor me mandó. No para pasar del paso por leer. No, póngase a estudiarlo. Y va a entender muchas cosas las cuales yo estoy impartiendo hoy acá, que tienen que ver con la obediencia. No la obediencia a un hombre, sino la obediencia a Dios, a lo que dice Dios a través de su palabra. Y cuando ellos regresaron a su lugar de destino, que era el templo, que era la iglesia, ellos comenzaron a enseñar la palabra. Fueron llevados a enseñar la palabra y la revelación que estaba en ella. Y esto hizo que sucedieran milagros. Esto hizo que sucediera prodigio. Porque la palabra de Dios trae lo sobrenatural. Todo lo que fue creado fue por la palabra. Por eso que el poder de la vida y la muerte no está en los pies, no está en la cabeza, no está en el oído, no está en los ojos. ¿Dónde está? En la lengua, en la palabra. Dios creó los cielos y la tierra. ¿A través de qué? De su palabra. Dios creó todo lo que nosotros disfrutamos a través de su palabra. Lo único que no creó la palabra fue el hombre. Él dijo, hagamos, porque hubo una intervención eterna aquí en la tierra. Dios lo creó con sus propias manos. Cuando yo estuve leyendo a nivel de teología lo que es la palabra y lo que es el hacer, entonces tiene que ver con la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír es la palabra de Dios. Quiere decir, pastor, que Dios hace con las manos, pero la palabra hace que se active lo que yo tengo en mis manos. Vamos a confiar en la palabra y nuestra perspectiva de fe a partir de hoy será diferente. No vamos a caminar por vista, vamos a caminar por fe. Dios quiere activar algo que nos va a conectar a lo que no perece, a lo que es eterno. Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice que sin fe es imposible que usted y yo agrademos a Dios. O sea, lo que agrada a Dios es la fe que usted y yo tenemos. Es lo que nosotros hacemos con la palabra que Él nos ha dado. Dios te ha dado una palabra. Yo te pregunto en esta tarde, ¿qué tú estás haciendo con esa palabra? ¿Qué estás haciendo con el llamado que Dios te hizo? ¿Qué estás haciendo con la promesa que Dios te ha dado? ¿La está creyendo? ¿La está abrazando? ¿La está accionando? ¿O simplemente está esperando en un llamado que tú le llamas tiempo? Lo que tú le llamas tiempo, la palabra le llama desobediencia. Esto es muy duro. Muy duro. Hay gente que no el tiempo, es que tú estás desobedeciendo porque ya yo te digo que es el tiempo. Lo que yo le llamo el tiempo muchas veces es desobediencia. Cuando fue Moisés, escucha esto, donde el faraón a decirle, hay un ultimátum, deja al pueblo de Dios o ir en libertad o tú vivirás la consecuencia de tu desobediencia. Él no fue a condicionar el corazón del faraón para ver cuándo era, si era el mes siguiente o si era 2 años, 3 años. Dios le dijo, te doy un ultimátum. Hay personas que ya Dios le ha dado un ultimátum. Deja de estar orando, esperando un tiempo que no existe cuando tú sabes que lo que no quieres es obedecer. Deja de estar viendo los errores de los demás. Deja de estar viendo las debilidades de los demás y enfócate en la salvación que Dios tiene para ti. Nadie te va a amar más que Dios y nadie te va a amar más que tú mismo. La palabra dice que para tú amar a otro tienes que amarte primero a ti mismo, a ti misma.
Entonces, cuando yo leo este contexto bíblico, entiendo la revelación de lo que dice la enseñanza. Y por eso el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: enseña la palabra, enséñala. No solamente la habla, enséñala, porque cuando tú la enseñas, la imparte. Yo no soy llamado como papá a leerle a mis hijos las normas. Yo soy llamado a impartirles las normas. Y si ellos obedecen a esas normas, entonces le va a ir bien en su vida, le va a ir bien en su destino. Así hace Dios con nosotros. Nos imparte lo que necesitamos para que nos vaya bien en nuestro destino. O sea, la fe es la anticipación del destino que nosotros tenemos. Por eso la palabra dice: por la fe alcanzaron gran testimonio los antiguos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué es lo antiguo? Lo viejo. ¿Sí o no? Lo que es antiguo es viejo. Lo que es antiguo es obsoleto. Pero la fe dice: no, ni es obsoleto, ni es antiguo, porque todavía sigue vigente. Porque la fe hace que todo cobre sentido en la diferente temporada que tú vivas. Dale un aplauso al Señor por ello. Vamos a enseñar. Comenzaron a enseñar en su lugar de destino. Número 3, y ya estoy terminando. Escuche esto. La obediencia a la palabra de Dios desata el manto de recompensa. El nivel más alto de obediencia es la honra. Lo voy a repetir. El nivel más alto de obediencia es la honra. Lo voy a repetir otra vez porque yo quiero que usted, por favor, se acuerde de esto todos los días de su vida. El nivel más alto de obediencia es la honra. ¿Qué le pasa a los hijos cuando honran a su padre y a su madre? ¿Qué le pasa? Dios le da la largura de días. O sea que la honra te da vida. Hasta el día de hoy yo me acuerdo de muchas personas que me han bendecido mucho. ¿Por qué? Porque me dieron largura de vida. Me acordé de mi primer comienzo, me acordé, o sea, te hace acordar de tus primeras bases. Se lo dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Tú fuiste primero enseñado a través de tu madre y a través de tu abuela, Eunice y Loida. A través de la fe que ellas tuvieron, hicieron una base en ti. Y lo que yo hoy te estoy impartiendo va relacionado con lo que tú recibiste en el pasado, pero que es vigente hoy en tu presente para impactar tu futuro. El nivel más alto de honra es la obediencia, porque desata un manto. Y yo explicaba hoy el significado que tiene un manto. Odeli, por favor, pasa una vez más. Trae el manto acá. Odeli es una de nuestras servidoras aquí en la casa. Tal vez no es la más antigua o la que tiene más años, pero tiene un corazón dispuesto a servir y dispuesto a hacer la obra de Dios. Y damos fe y testimonio de ello desde el primer momento que ella llegó acá a esta casa. Me acuerdo la primera vez que vino, el mismo día que vino, yo me gusta servir. A veces hay personas que te dicen así, dice, vale, te quedas pensando porque todos decimos lo mismo, nos gusta servir. Pero en el momento que Dios nos demande, estamos verdaderamente llamados a servirle, pues ahí nosotros no estamos. Pero no es el caso. La hermana ha sido una fiel servidora del Señor. Yo explicaba lo que significa este manto. Ella tiene este manto en la mano. ¿Qué usted hace, hermano Deli, con ese manto? Cuando un hermano es ministrado por el Espíritu Santo, lo utilizamos para protegerlo de que protegerlo de que se golpee, de que se maltrate, y lo cubrimos para que su cuerpo no sea descubierto, Amén. cubre la espalda. Amén. O sea que este manto da cobertura, este manto cubre, este manto da seguridad para que la persona que sea ministrada no deje al descubierto ninguna de las partes íntimas de su cuerpo, sino que el manto da cobertura. La obediencia es la cobertura a la fe que tú tienes. La gente que te dice que es obediente, tú tienes que valorar la fe que tiene. ¿Por qué?
Porque la obediencia es lo que te hace tener fe. La fe es un resultado de lo que nosotros decimos a través de la obediencia. Por eso la palabra dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque tiene que ver con la obediencia. Entonces, este manto representa una cobertura. Este manto representa una autoridad. Sin este manto, ella no puede cumplir el servicio el cual ella ha sido asignada. Por eso que cuando Elías se iba, Eliseo no le dijo a Elías: imponme tus manos o déjame todo lo que tú has tenido de manera material como herencia. No, él le dijo: yo necesito que me dejes tu manto, porque yo quiero hacer lo mismo que tú haces. Yo quiero que tú me habilites a través del manto que tú has recibido. El problema es que yo quiero el doble. Yo quiero una doble porción de lo que hay en ti. Es lo que estaba pidiendo el manto. Por eso que lo que cayó sobre Eliseo fue el manto. Entonces el manto tiene una simbología de cobertura, de protección. Todo lo que está bajo un manto está bajo una cobertura. Todo lo que opera fuera de un manto no tiene una cobertura. ¿Qué le da vida a la iglesia? El Espíritu Santo. ¿Cuál es la cobertura? A través del Padre, del Hijo a la iglesia, el Espíritu Santo. Por eso Jesús dice: separado de mí nada podéis hacer. ¿Por qué? Porque necesitan al Espíritu Santo. Y la iglesia primitiva lo entendió. Y por eso no te sientes todavía, hermano Delis. Por eso que cuando estaban enseñando, predicando, vinieron los alguaciles y los sacerdotes y sacaron a Pedro y los apóstoles y todos los que estaban en el templo para meterlo nuevamente a la cárcel. Y le decían a Pedro: tiene la oportunidad de retratarte y no predicar. Le decían a las personas: tiene la oportunidad de retratarse y no seguir haciendo lo que están haciendo. Y Pedro dijo: mejor me es obedecer a Dios que a los hombres. Wow. Cuando tú tienes un manto, tú sabes que tú te debes al que te ha asignado el manto. Andar fuera de autoridad es el desastre más grande espiritual para alguien que dice tener un ministerio. Y tú no tienes una autoridad, ¿quién te cubre? ¿Cuál es el manto? ¿Quién te protege? ¿Quién ora por ti? ¿Quién te da consejería? ¿Quién te escucha? ¿Quién tú honra? Porque la palabra dice que tenemos que honrar a Dios con todos nuestros bienes. El matrimonio forma parte de mis bienes. Mis hijos forman parte de mis bienes. La empresa forma parte de mis bienes. El dinero forma parte de los bienes. Todos los bienes que Dios te ha dado son para honra. Todo lo que tú tienes bajo honra desata obediencia. Por eso la palabra dice que no podemos dar con tristeza. El dar a Dios tiene que ser un acto de obediencia y de honra. La gente que no entiende esto vive una vida mediocre. Y usted puede decir: pastor, pero a mí me va bien. Pastor, pero yo tengo. El hecho de que tú tengas no significa que tienes la capacidad para lo que verdaderamente tú quieres. Yo no quiero la bendición que perece, yo quiero la bendición que permanece. Y la que permanece es la que a mí Dios me da. Yo necesito la bendición de Dios en todo lo que yo hago, porque eso es lo que va a generar bendición, porque estoy bajo un manto. El nivel más alto de obediencia es la honra. Le voy a dar otro ejemplo bíblico y voy a utilizar Odelis. Todos conocemos la historia de Jesús cuando se encontró en el camino con los 10 leprosos. Hay gente que nunca se encuentra nada en el camino. Hay otros que encontramos lo que estaba perdido y lo que era hasta de otro y lo rescatamos, porque estamos bajo un manto. Hay personas que van a lugares donde no hay nada y allí Dios los prospera, porque no es la nada, es la bendición que tú portas que prospera donde no hay nada. Yo he visto personas decir: el sistema país está mal, pero yo he visto gente prosperar y ser bendecido.
Venezuela ha estado en los últimos años en una de las crisis más grandes. He visto personas muy mal, he visto gente necesitada. Hemos estado trabajando a nivel social, a nivel en todas las áreas para ayudar. Pero he visto gente también ser prosperada ahora más que cuando había abundancia. Y esto es un misterio, porque tiene que ver con la disposición y la obediencia que hay en tu corazón. Y cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos, los leprosos demandaron ser sanos a la distancia. Odeli representa a Jesús, yo represento a los 10 leprosos. Yo tenía que estar a la distancia. Jesús me dijo: ve y preséntate donde el sacerdote. 1, 2, y lleva la ofrenda que ordenó Moisés. Jesús, hermano, era tremendo con el tema de la ley, para que los fariseos no les cayeran encima. Era normal que la gente, luego de recibir algo, honrara por lo que había recibido. Pero les voy a decir algo. Lo tercero, Jesús no se lo dijo. Tenía que nacer del corazón de ellos, que era el agradecimiento. Hay gente que tú haces mucho por ellos y nunca agradecen nada. Hay gente que le da y le da y le da, y ellos no son capaces también de dar. Yo no puedo cambiar la mentalidad de una persona hasta que no tiene una convicción de su realidad y dice lo que quiere ser. Tú llegarás donde tú quieres ser. Si esa es tu limitación, hasta ahí tú vas a llegar. Pero si tú quieres alcanzar más, tienes que arriesgar más. 10. ¿Dónde fueron sanos? En el camino. Van a suceder milagros poderosos en tu camino, inesperados. Cuando tú estás caminando en la dirección correcta, Dios va a bendecir tu camino y todo te va a salir bien. Dios no empieza por la calle izquierda, Dios empieza por la calle derecha. Por eso dijo, cuando Pablo cayó y luego lo agarraron de las manos: llévenlo a la calle derecha, porque no va a andar más por lo izquierdo jamás en su vida. A lo derecho. Y los 10 fueron limpios. ¿Cuántos regresaron a dar gracias? ¿Cuántos? 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 ¿Los 10 o 1? ¿Cuántos? Y era samaritano. El punto número 2 lo podían hacer en cualquier momento. En cualquier momento usted puede dar una ofrenda. En cualquier momento usted puede sentir en su corazón hacer algo por un necesitado, una necesitada. Pero ver a Jesús face to face, frente a frente, y darle gracias, eso no se ve todos los días. Él fue muy sabio, muy inteligente, y él dijo: yo voy a ir a dar gracias. Porque el nivel más alto de obediencia no es lo que tú recibes, sino lo que tú das, porque se llama honra. De la abundancia de tu corazón, de eso va a hablar tu boca. Cuando tú escuchas hablar a la gente bien, es porque su corazón está bien y está sano. Entonces lo que va a generar a nivel emocional y lo que va a generar a nivel interno es bien, porque es lo que siente. Y ya Jesús lo estaba esperando y le dijo: ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los 9? Me gusta la actitud del leproso, porque el leproso no fue el tipo de persona de hablar mal de los que no hacen nada, decir: no, eso no quisieron venir, son mal agradecidos, son malos, se van para el infierno, yo soy el bueno. Se cayó. No sé cuál fue su gesto. Lo único que sé es que Dios elogió la fe de él, porque fue a dar gracias por lo que había sucedido en el camino. Cuando obedecemos, desatamos un manto de honra. Dios te va a honrar en lugares donde menos tú has pensado.
Me testificaba una pastora esta semana y me dijo: pastor, me diste una palabra hace unos meses de que iba a ser honrada donde menos yo pensaba. Donde menos yo pensaba iba a ser honrada, y Dios me iba a sorprender. Y vine a mi propia tierra dominicana y me han tratado de una manera en la iglesia que me invitó como nunca antes me habían tratado, ni en España, ni en Holanda, ni en ningún otro país, ni en mi tierra. Y comenzó a testificarme, comenzó a hablarme, porque lo que nosotros sembramos y generamos es lo que Dios va acumulando, para en el momento que nosotros menos estemos esperando, seamos sorprendidos. Vengo a hablarle a alguien que su camino ha sido difícil, pero Dios te dice hoy que te prepare, porque te va a sorprender en el camino. Honra. No pregunte cómo, no pregunte. Honra. Cumple lo que tú prometes. Mejor es no prometer y cumplir, porque la honra es un acto de compromiso y de responsabilidad. Siento la presencia del Espíritu Santo. Puedes sentarte, hermano Eli, gracias. Te comparto esto y oro. Cuando yo honro, escucha esto que es muy interesante, que me está dando Dios en este mismo momento. Cuando yo honro, estoy viendo a Dios a través de lo que yo hago. Por eso Él dice que cuando hacemos algo para alguien es como si lo estuviésemos haciendo para Él mismo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Tuve desnudo y me vestiste. Porque lo estamos haciendo para Dios mismo. Cuando usted vaya a dar algo, de lo mejor, o no haga, no de nada. Hay personas que tienen una mentalidad: es que Dios lo ve todo y yo lo hago con el corazón. Si lo haces con el corazón, tú hicieras lo mismo que tú quisieras para ti con otros. Al igual como tú demandas lo mejor, Dios quiere que también tú le des lo mejor. Y cuando tú honres a alguien, también lo hagas con lo mejor. Dios no lleva de lo poco a lo mucho. Job no recibió la restitución de sus bienes porque él lo pidió. Él lo recibió porque obedeció en el proceso. El proceso tiene algo, y es que cuando termina, el cielo aplaude y manda a los ángeles que te sirvan. Cuando Jesús salió del desierto, la palabra dice que vinieron los ángeles y le servían. Dios va a enviar ángeles para que nos sirvan. Hay una representación muy intencional de Dios en el mundo espiritual de lo que es la honra. No todos tenemos la capacidad de ser generosos, de ser violento en medio de necesidades, en medio de cosas que están sucediendo. Es decir, vamos, porque es algo que nace de la intención del corazón del hombre. Ahora, ¿cuál fue el resultado para cerrar mi predicación hoy de la iglesia primitiva en la persecución? Que Dios lo bendijo más. Proceso grande, bendiciones grandes. Pruebas grandes, victorias grandes. Desafíos grandes, cumplimientos grandes. Aquel que te llamó no te va a dejar en vergüenza jamás. Él va a cumplir cada una de las cosas que te ha hablado. Y te está acordando hoy que tú vales muchos. Vale mucho, vale mucho. Y Él no ha terminado contigo. La honra genera más honra. Tu hijo y tu hija te piden la bendición. Papá, bendición. Mamá, bendición. Porque te están honrando. Y al ellos honrarte, tú desatas la bendición sobre ellos.
Eso hace Dios. Cuando yo honro a papá Dios, Dios desata la bendición que Él tiene preparada para mí y para mi generación. Tus bendiciones no son de estancias. ¿Cuáles son las estancias? Las estancias no es más que momentos o temporada. Tus bendiciones son eternas. La sangre derramada por Jesús en la cruz del Calvario no es para una estancia, es para toda una eternidad. Y la eternidad de Dios va a ser que la obediencia desate un manto sobre ti que te va a conectar con todo lo que tu Padre te tiene. Tus ojos no se cerrarán hasta ver la promesa de Dios sobre tus hijos. Vengo a decirle a alguien en esta mañana que su familia será salva, sus hijos serán salvos. Hay ministerios sobre tus hijos, sobre tu familia que va a resucitar. No va a vivir estancia, va a vivir eternidad. El diablo quiere hacerte creer estancia, pero Dios te libera y te mete a un resultado de eternidad, porque verá lo que Dios va a hacer contigo y con los tuyos en este tiempo. Yo quiero que oremos juntos y me acompañe de pie, por favor.